a empezar el acto. Lo primero, yo voy a ser muy breve. Daros las gracias a todos por haber venido, como siempre. Y voy a dar paso rápidamente pues, a los que nos acompañan hoy en la mesa. El general Blas Piñar, Javier García Isaac, como autor del libro. Antes de nada, el libro ya os van a hablar ellos muy bien, espero. Y yo lo que quería era agradecer a Carlos Alberto el espacio que nos cede siempre. 30 años lleva haciéndolo así nos va a todos. Gracias, Carlos Alberto. Y poco más, nada más que deciros que en el libro que hoy os presentamos, Javier y yo tuvimos ahí una pequeña disputa porque él, en la etapa desde el asesinato de Carrero Blanco hasta el 82, pues contaba cosas muy interesantes. Entonces yo, como editor, discutí con él un poco, ¿verdad, Javier? Y hemos quitado algunas líneas porque contaba unas cosas muy interesantes que dan perfectamente para que Javier nos cuente próximamente la etapa de la transición. Este libro es un libro de historia contada de la manera que la cuenta Javier, que nos tiene acostumbrados todas las mañanas, que lo oímos en la radio, con lo cual es un libro que se hace muy ameno y que es un libro que a la juventud debería ser casi de obligada lectura. Yo no digo nada más que doy paso a general Blas Piñar para que nos explique un poco qué le ha parecido el libro. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Para mí, bueno, es un placer, una satisfacción, un orgullo el poder presentar un libro de mi gran amigo Javier García Isaac. Y no gran amigo porque seamos amigos de hace muchos años, ¿no? Porque nos conocemos relativamente hace poco tiempo, sino gran amigo porque me ha convencido por la firmeza de sus convicciones. Es un hombre que cree perfectamente lo que defiende, que además es firme en la defensa, es leal con estos principios, con estos valores, y es que además está siempre en primera línea, está dando la cara todos los días, con un entusiasmo, con un ánimo que nos contagia y nos anima. Por eso digo que el poder presentar tu libro para mí, bueno, es una satisfacción de todo tipo. Y mucho más cuando el libro es un libro que se llama Cita con la historia. ¿Por qué? Porque nos están engañando, nos están falseando, nos están mintiendo sobre la historia, pero historia de la cual nosotros hemos vivido directamente, no ya la que no hemos vivido, que esa la cambian completamente. Ahora nos están manipulando la historia. Quieren además por decreto, por orden, es decir, qué pasó y qué es lo que no pasó, y a quién tenemos que recordar y a quién no tenemos que recordar. Es una auténtica dictadura, es una imposición total y absoluta. Por eso en este momento es necesario, muy necesario, hablar de historia. Pero también es verdad que hay que decir que hay dos maneras de hablar de la historia. La más profunda, la más rigurosa, es la de los historiadores, las que se van a los documentos, los estudian, los examinan, los contrastan, y además van también a los protagonistas que todavía viven para conseguir testimonios directos de cómo han vivido esos hechos y poder contarlos, y poder sacar deducciones de esta historia. Esa es muy necesaria, porque son los fundamentos. Pero hace falta también una segunda forma de historia, que es la de divulgación. Los libros de los historiadores no siempre son fáciles, hace falta tener mucho tiempo, tener ya ciertos conocimientos, cierta capacidad para ir asimilando todo lo que nos van contando. Pero es muy importante en estos momentos, para luchar contra esa falsificación, contra esa manipulación de la historia, hacen falta libros de divulgación de la auténtica historia. Y eso es el libro que ha escrito en este momento Javier García Isaac. Es un libro sobre todo de divulgación. Por lo tanto, muy bienvenido sea, porque nos hace muchísima falta. Porque además es un periodo de nuestra historia reciente. Son los últimos 100 años, un poquito antes, desde el 98 del 19 hasta el 97 del 2000. Pero que han sido años que han influido directísimamente en lo que está sucediendo en España ahora. O sea, es historia de España e historia reciente de España, precisamente la más manipulada, no la única. Sabemos que nuestra historia, la de España, sobre todo a través de la leyenda negra, está totalmente manipulada, pero en este caso muchísimo más.
Bueno, por salir un poco de lo que es el contenido estricto del libro, de que se están manipulando, pero vamos, a día de hoy está corriendo, no por internet, sino por los periódicos digitales, de estos artículos que repiten casi todo, como si estuvieran abonados los periódicos digitales, una noticia que la titulan "Lo que nos han querido contar, mentir sobre Franco", lo que nos han querido colar sobre Franco. Todo negativo, naturalmente. Dice, claro, dicen, nos quieren colar que Franco no quiso entrar en la guerra. Cuando, vamos, sin ningún argumento ellos dicen que es que está clarísimo que Franco quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial. Lo que lo único nos cabe decir ya por puro sentido común, pues si quiso entrar, ¿por qué no entró? No tenía nada más que coger y pegar 2 disparos de cañón contra Gibraltar y acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial con pleno derecho. O sea, más fácil no lo tenía. Al contrario, parece ser que los contendientes, tanto el eje como los aliados, tenían mucho interés en que entrara en un sentido o en otro. Pues nada, ahora nos dan, como vamos, que nos han querido colar que Franco no quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que hablando sobre Franco también, nos dice que vamos, que en la época de Franco, la corrupción que había, al lado de la que hay ahora, que era peccata minuta. Claro, hay que taparse las vergüenzas de lo que está pasando en España, donde la corrupción llega desde el jefe del Estado hasta el último Mindundi recién llegado por la frontera, ya está defraudando en cuanto puede. Entonces, tienen que decir que en la época de Franco muchísima más corrupción y se quedan a gusto, no dan ni un dato, nada, lo dicen y sacan. Y ya presos, pero enormes, muchísimos presos en la época de Franco, muchísimos. Claro, si cogemos nada más acabar la Guerra de Liberación Nacional en el año 39 y en el año 40, naturalmente que había muchos presos, pero a partir del 45, acabada la Segunda Guerra Mundial, pero si tuvieron que empezar a construir cárceles por toda España y no les caben los presos que hay en este momento de España, y además es que hay más delincuentes fuera de la cárcel que dentro de la cárcel, eso es una evidencia, pero no se quedan a gusto. Y claro, dicen que eso de que Franco salvó judíos de las manos de los nazis, que vamos, lo hizo casi por obligación. O sea que al final resulta que los nazis le ponían la pistola a Franco para que se cursaran los pasaportes como descendiente de los judíos, de los sefarditas, y para poder salir de los países donde estaban perseguidos. Vamos, son cosas inexplicables. Pero ellos lo dicen y algo va quedando. Y ya, lo último que faltaba es que esa fama que tenía Franco de que era un hombre tranquilo, reposado, que no le gustaban las diversiones, ni las juergas, ni nada, eso es mentira. Vamos, quizá le gustaba cazar y le gustaba pescar. Vamos, eso, vamos, al lado de lo que hacen nuestros dirigentes hoy día, que sabemos que son todos moderados. Vamos, nuestro rey emérito, las cazas del rey emérito al lado de las de Franco, vamos, eran de estar por casa, no hacía absolutamente nada. Bueno, pues estas 6 cosas se atreven a decirlas y a repetirlas y no se les cae la cara de vergüenza. Lo que pasa es que los que no saben de historia, porque no han leído libros de divulgación histórica como había escrito García Isaac, pues se lo creen. Y podríamos hablar así del Alcázar de Toledo. Se siguen publicando libros en el año 2017 donde dicen que las familias de los guardias civiles que estaban defendiendo el Alcázar de Toledo eran los familiares de los rojos de Toledo, que los ponían en las puertas y en las ventanas para que recibieran los tiros de los de fuera. Y lo siguen diciendo en el año 2017, cuando todavía viven los niños que estaban dentro del Alcázar, y cuando es sabido que no hubo ningún civil no combatiente dentro del Alcázar que fuera baja. Si los ponían en las ventanas para cubrirse de los disparos de los que atacaban, alguno recibiría algún impacto. Pues nada, pues lo publica una editorial con mucho dinero y está en los escaparates del Corte Inglés ese libro. Bien, y podríamos hablar de la División Azul. Todos fueron obligados, muertos de hambre, eran rojos que se querían pasar, por eso tuvieron los muertos que tuvieron, las condecoraciones que tuvieron, y se comportaron heroicamente como se portaron, porque como estaban obligados y muertos de hambre, iban a liquidar antiguas cosas que tenían pendientes, pues bueno, increíble. Y ya el Valle de los Caídos, pues, ¿qué vamos a decir? Yo creo que es la única nación en toda la historia, sangrienta historia de la humanidad, porque la humanidad está llena de guerras, la única ocasión en que el bando vencedor eleva un monumento donde se entierran a los que ganan y a los que pierden juntos, en ningún sitio. En sitios además donde tenían muchas más raíces de comunión. Yo, por ejemplo,
Por un ejemplo, en Argentina cuando se independiza Argentina de España, en su guerra de emancipación, hay más españoles en el bando independentista y hay más de origen indio en el bando realista. Entonces, te duele, porque al fin y al cabo, todos se sentían lo mismo, se sentían españoles, pero querían cierta independencia porque había quedado aquello muy lejos. Bueno, no vamos a entrar en todas las materias. Pero ahí es imposible encontrar una sola palabra de reconocimiento hacia los realistas. Nada, totalmente olvidados. Cuando eran tan argentinos, o mucho más argentinos, que los que se habían pasado al bando de la emancipación. Bueno, pues este ejemplo del Valle de los Caídos, además coronado por una cruz, donde se pide reconocimiento, oración, y además la finalidad del valle, desde el punto de vista cultural, era estudiar las causas que habían motivado ese enfrentamiento entre españoles para que no se volvieran a repetir. Esa es la finalidad del centro de estudios anexo que hay, porque ya no funciona como tal, pero que se construyó de tal manera, y se hizo su biblioteca para que se estudiara a fondo y se erradicaran esas causas que habían llevado al enfrentamiento. Bueno, pues eso es lo que quieren destruir. Eso es lo que quieren destruir. Y para colmo, además, para destruir todo esto, se inventa una nueva cosa que es el delito de odio. Ahora es el delito de odio. En cuanto no se está de acuerdo con ellos, ellos que no odian, como se ve, por todo lo que estoy diciendo, lo hacen todo por inmenso amor, por altruismo, por generosidad, todo eso que está tan de moda, pero el que no está de acuerdo, diga, yo no estoy de acuerdo, usted odia, porque no está de acuerdo. Y entonces ya estamos condenados a la misión. Bien, pues en este ambiente aparece el libro de Javier García Isaac. Es un libro relativamente corto, tiene 5 etapas, como he dicho, con 30 capítulos en total. Es importante porque empieza en un año como el 98, que realmente es una manifestación clara de que España ha entrado en una crisis muy profunda, pero que no sucede de repente, aunque el desastre del 98 era como suficiente, pero ya llevábamos todo un siglo XIX para echarnos a temblar, porque era una guerra civil permanente entre españoles. Eso sí que era una guerra civil permanente. Eso sí que era una guerra civil permanente. Bueno, queda en el 98 y tenemos esa primera etapa después del 98 en el que van larvando lo que van a ser nuestros enemigos, los enemigos de España, pues que es el marxismo, el anarquismo, es también, naturalmente, el separatismo, los sentimientos nacionalistas locales, y algo que no aparece tan claro, pero que luego va a tener mucha importancia, que es también el capitalismo liberal, o el liberalismo capitalista, me da lo mismo, que también es un enemigo de España y muy potente. Bien, luego pasamos a la etapa de la famosa, acaba esta etapa primera con el interregno del Primo de Rivera, bueno, una especie de descanso, pero inmediatamente aparece la Segunda República. Esa Segunda República que ahora es ensalzada por todos sitios, como si fuera una maravilla. Y desde el punto de vista formal, nada más que formal, nunca ha habido una desaparición más absoluta de la seguridad pública y de las libertades públicas que en la época de la Segunda República. La censura funcionaba todos los días. Incendios, asesinatos, violaciones, secuestros, todos los días. Gentes encarceladas continuamente. Y nos hablan como que fuera una maravilla. Oiga usted, yo ya no voy a entrar en lo ideológico, que ya es importante. Pero es que en cuanto a vida diaria, era insufrible la situación de la Segunda República Española, pues ahora parece una panacea. Parece una panacea. Es parte de la gran mentira. Bien, luego habla pasadamente de la guerra. España se alza. La guerra que hay que definirla como una guerra de liberación nacional. Naturalmente que era una guerra entre españoles, también era una guerra civil, pero a la hora de identificarla, era una guerra de liberación nacional, porque se luchaba contra poderes internacionales. Me da lo mismo que fueran capitalistas, o marxistas, o anarquistas. Eran internacionales y existían esas internacionales. Y sin embargo, el bando nacional, desde el primer momento se llamó bando nacional. Y instauró un Estado nacional. Y aquí la palabra nacional en todos los organismos del Estado estaba presente siempre. Desde la Radio Nacional hasta el Servicio Meteorológico Nacional, en todo, hasta las federaciones deportivas nacionales, todo era nacional. Ya no, por supuesto, ya han cambiado. Bien, luego entramos, después de este periodo de la guerra, en la regeneración, reconstrucción de España.
que había mucho que reconstruir y que regenerar, y que se hizo con un esfuerzo tremendo por parte de los españoles, un sacrificio enorme, y que sacaron a España adelante estas generaciones que nos precedieron, con enorme sacrificio. El problema fue que, desaparecida la figura de Franco, entramos en esta etapa final del cambio, de lo que se llamó la reforma política, que nos ha llevado hasta la situación actual. Bueno, en el libro se va contando lo que pasa, no lo voy a decir yo ahora, porque entonces nadie se leería el libro, pero realmente lo que sí hay que agradecer a Javier García Isaac es que sabe aceptar perfectamente cada uno de estos capítulos que va tocando. Con lo cual nos queda, para el que no tenga unos conocimientos profundos de todas estas etapas, nos queda una descripción clarísima y llega a unas conclusiones sobre lo que está pasando en España, quién ha llevado a España a esta situación, quiénes han sido los causantes de que hayamos llegado a esto, y sobre todo, qué es lo que hay que hacer para tratar de recuperar a España, que sea una nación y que en ella vivamos a gusto y orgullosos todos los españoles. Javier, muchísimas gracias por tu libro, que yo por lo menos lo he leído con muchísima ilusión y te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Javier García Isaac, el autor, si os parece, vamos a interactuar con él. Mejor que nos sueltes una perolata, que para sí, eso... pero primero la tengo que soltar. Venga, no. Vale. Pues me das paso. Es que si no me pongo nervioso, me da ansiedad. Lo primero, agradeceros a todos los que habéis venido aquí. No tengo un micrófono, pero he sacado el bolígrafo y me hago a la idea de que tengo un micrófono delante, ¿no? Sin el micrófono no eres nadie, ¿eh? No. Me siento absolutamente desnudo, ¿no? Y además me voy viniendo arriba, con lo cual yo siempre pido que en las presentaciones es mejor que haya preguntas en vez de que yo suelte, porque además suelo divagar bastante. Lo primero, agradecer a todos los que estéis aquí. Veo muchas caras amigas, desde Rafa, Ripoll, Melissa, bueno, Jesús, Fernando, la familia Mario, Belén, su padre, que para mí es un honor que hoy haya venido aquí, gente que ha venido de Córdoba, bueno. Y qué decir del general Blas Piñar, ¿no? La admiración que he sentido hacia su padre y la que siento hacia él. Además yo tengo una anécdota con tu padre. Yo le hice una de las últimas entrevistas y pero bueno, eso es otra cuestión que no vamos a divagar. Luego dice que va derivando de una cosa a otra. Carlos Alberto, que siempre aplaudimos a Carlos Alberto, pero detrás de Carlos Alberto está Paloma, que yo creo que le merecemos una aplauso. Carlos Alberto es muy simpático, pero la que nos atiende es Paloma, con lo cual yo creo que eso se merece un aplauso. Independientemente de todo esto, este libro no descubre la pólvora, no es nada filosofal, no es un estudio profundo, no, y además tampoco lo pretendía. Lo que pretende este libro es que sea fácil, que sea entendible y sobre todo muchas veces no a un público convencido. No os voy a convencer aquí de qué fue la historia, qué ha sido el fracaso, qué ha sido el cocainómano de Adolfo Suárez. No voy a hablar de eso. No me apetece hablar de eso, porque no es lo que hemos venido a hablar hoy. No vamos a hablar de las 5 guerras civiles que pasa el siglo XIX, no vamos a hablar de cómo los Borbones en el año 31 se van. Por cierto, la República es legítima desde el momento que se van los Borbones, es absolutamente legítima. Cosa que es de agradecer. Claro, bueno, no, el problema ha sido cuando han vuelto. Pero de eso yo creo que no. Es un libro de historia fácil, es un libro de historia sobre todo para la gente, para muchos públicos. Por un lado, gente joven, que no lo tiene muy claro, y que se lo das, y que muy rápidamente, en 3 días, 4 días, y si soy un poco vago, mis hijos, pues que aprendan, que lo lean rápidamente, que les quede claro. Gente que lo tenemos claro, pero nos hace falta volver a refrescar, eso también es importante, porque muchas veces nos olvidamos de los pilares. Gente que no es allegada, pero, oye, que le siembra dudas. Esto no. En este libro hay un capítulo que habla del fraude del 36. Yo no me he inventado el fraude del 36. Ahora lo dice El Mundo, el periódico El Mundo, con el Julay de Pedro J. Y parece que todo es aceptado. Es que lo ha dicho, bueno, El Mundo ya no está Pedro J.
Hay otro pero Fulay, seguro. es otro Fulay seguro, no me cabe la menor duda, y se da por bueno. No, es que esto ya lo sabíamos hace mucho. Bueno, pues en el libro se cuenta de una manera que uno lo entiende muy fácilmente, ¿no? Claro, es igual porque la mentira repetida 1000 veces se acaba aceptando. Bueno, pues esto está para que por lo menos genere determinadas dudas a gente. Por un lado, los que leen, pero que está muy sencillamente expuesto. Por otro lado, a gente que no lee, pero que de esta manera le queda bastante claro. Con lo cual yo creo que es aceptado, puede llegar a todo el público. El mayor halago que me pueden decir es que es un libro de divulgación. Yo he trabajado con muchos autores, he conocido a muchos investigadores, desde Ricardo de la Cierva, Suárez, Pío Mora, con el que he hecho muchos años y hace una labor fantástica, pero esto es mucho más sencillo y además es que pretende ser eso, no pretende descubrir la pólvora, pretende que uno lo lea y que, coño, pues por lo menos me genera cierta inquietud lo que está pasando. Álvaro hablaba del asesinato de Carrero Blanco. Es verdad que hay un antes y un después de Carrero Blanco. Hay una petarda conocida como Julia Otero que tiene mucho más delito que un comunista como el Cursi de Garzón, no confundir con el prevaricador, con el otro Garzón. Tiene mucho más delito porque comunica y se reía de la muerte de una víctima de ETA. Y se reía. No entiendo cómo pueden condenar, claro, la petarda o el petardo o el susodicho sujeto, la cosa, hablo de Casandra o Casandro o el susodicho sujeto, digo para no ofender porque no quiero que se ofenda. Claro, hablaba de que lo mejor que le podía pasar es susurrarle al oído a un facha y pegarle un tiro, poco más o menos. Es decir, no solo hablaba de Carrero Blanco. Todo esto hay que entenderlo en su conjunto. ¿Por qué? Porque aceptamos como bueno barbaridades, salvajadas. Claro, lo políticamente correcto, que puede ser el Partido Popular, y también lo digo con respeto. Claro, ayer hablaban de la foto de la ignominia, de la vergüenza. Claro, es que el Partido Popular está detrás de la cámara. No salen delante, porque ellos hacen la foto. ¿Por qué se hace la foto? Porque ha soltado detrás a violadores criminales. Tú no puedes hablar de la foto de la vergüenza cuando tú estás detrás de la cámara, no sale, pero tú haces la foto porque la has permitido. Pero no quiero divagar mucho. Asesinato de Carrero Blanco, todos se ríen, era un fascista. Lo que se equivocan es que fascista para ellos es todo el que no piense como ellos. Fascista, no me cabe la menor duda, es todos los que estamos aquí. Pero todos. Fascista es para ellos un cura, una monja, es la conferencia episcopal, es Rajoy. Es todo. Y no les van a perdonar la vida. En este libro lo que se pretende es que aprendamos, que sepamos, que recordemos, porque estoy seguro que los que estamos aquí no hace falta que aprendamos nada, pero que recordemos qué es eso. ¿Quiénes somos las víctimas de todo esto? ¿Quiénes somos el objetivo? Se ha manipulado la historia. Hay una historia que es la ley de la mentira histórica. No te tienes que ir a esa ley. Tú lees el libro de texto de tu hijo de 15 años y te llevas las manos a la cabeza. Yo he hecho una promesa solemne y lo voy a cumplir porque además lo colgaré en redes. Llamaré a Fernando, que es un experto en publicar todas estas cosas, y es que según acabe el curso mi hijo quemaré el libro. Mi mujer no me ha dejado hablar con la profesora. Dice que Franco fusiló a 50.000 muertos, que murieron 1 millón de personas. Digo, cosas que te llevas las manos a la cabeza. Digo, pero es que es mentira. Y el problema no es la mentira, porque la ignorancia, hay dos maneras de ignorar. La ignorancia es osada, el que no sabe. El que no sabe le das una colleja, es que eres tonto, chaval. Pero hay otro tipo, que es el que miente a sabiendas de que lo hace, el que manipula. Y ahí meto yo a los comunicadores. Y en esos comunicadores está la petarda de Otero, la imbécil de Isabel Gemio, y el cantamañanas, que es verdad que me divierte de vez en cuando, de Carlos Herrera. Por no hablar del Julay Alsina. Pero te quiero decir pero todos estos tienen mayor responsabilidad que los políticos, porque estos manipulan a la opinión pública. Hace unos meses sale el tema de los estibadores. Y claro, yo hablando con amigos, es que los estibadores ganan 80.000 euros. Pero coño, ¿tú sabes lo que era un estibador hace 6 meses? No lo sabe nadie, lo que era un estibador hace 6 meses. Y ahora el problema son los estibadores en España. Pero hace 5 o 6 años era el controlador aéreo. Es que gana muchísimo. Coño, es que yo quiero ganar lo que ellos ganan. No me iguales para abajo. No le bajes el sueldo a él, súbemelo a mí. Esta es la manera que van tergiversando. Y esta es lo que hacen, influir en la sociedad para que todos acabemos convencidos y vemos a un estibador por la calle y la vemos en la cabeza. Porque gana mucho. Pues nos han dicho que es que gana mucho.
Claro, ese es el problema y eso es cómo nos manipulan. Por eso digo que el político, a mí que un comunista me diga que hay que volar el Valle de los Caídos o que hay que fusilar a un fascista, entra dentro de su ADN. Me parece lógico, es su ADN criminal es decir esas cosas. El problema es cuando te dice una comunicadora, ¿no? Que te va permitiendo y la gente acaba comprando ese mensaje. Y todas las mañanas cuando tenemos la radio nos van manipulando. Es una gota que va cayendo y al final llegan las elecciones, 15 días. 15 días cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque viene Podemos. Yo no voy a cambiar ninguna de las leyes que ellos han puesto, pero viene Podemos y te van a meter la mano en el bolsillo. Si me la está metiendo usted, es igual. Yo te voy a meter el suficientemente miedo para que... Hay que decir que no. Hay que decir que no. Mejor quedarte en casa, tomarte un café, votar a la opción que te dé la gana, que las hay, y cada día más florecientes, y yo de aquí las felicito. Pero no hay que caer en la trampa. Estoy harto, y no por mi parte, de que se vote lo menos malo. Hay que votar lo que nos convenzca, y si no, no votar. Bueno, pues todo este entramado está hecho para que nada cambie. Los medios de comunicación, por eso yo desde hace varios años me he preocupado en que lo importante es influir en la sociedad, crear masa social y que no nos metan miedo. Peor no nos puede pasar. Todos se ríen de que asesinan a Carrero Blanco. A Militón Manzanas ponen, yo reivindico desde aquí la figura de Militón Manzanas. Sí, señor. La reivindico, es decir, no hay vuelta de hoja. Cumplió con su deber y fue asesinado. Y punto. Entonces, ahora no le hemos puesto una medalla porque no tenemos más remedio que ponérsela. No, yo no se la pongo. Era un patriota, era un tío que cumplía con su misión y por eso fue asesinado. Y todos se esconden. Pues va siendo hora de dar un paso al frente, de reivindicar figuras. Hay que reivindicar, perdóname, la figura de tu padre. Tu padre fue un visionario en su momento, un visionario. Yo no invento nada nuevo, tu padre lo dijo en los años 80. Además, tenía la ventaja que conocía a los que estaban haciendo la reforma. Sabía de qué corral venían, ¿comprendes? Pero este libro no pretende ser, este libro no da opinión, de verdad, no da opinión, da información. No me limito a opinar, no opino, yo no opino en este libro. Insisto, muchas veces en las tertulias, cuando la cosa le iba en la boca del lobo y empezamos a hablar de historia, intento hablar de actualidad, yo creo que es lo que intento. Pero también es verdad que de vez en cuando hay que dejar las cosas claras. Si usted quiere hablar de historia, vamos a hablar de historia. Pero vamos a hablar de verdad. Es decir, usted tiene mucho que callar, porque si a un sujeto le callas, hay argumentos para callarlo. Cuando te dicen luchábamos por la democracia, es mentira. Es mentira. El maquis vino aquí a instaurar la democracia, el maquis. Es mentira. Vino aquí a matar a españoles, de brigadas internacionales, vino aquí a ejecutar a españoles. Por cierto, fueron los pocos que lucharon con cierta dignidad. Porque también hay una cosa que tenemos que dejar clara cuando se dice, cuando hablamos de la Guerra Civil Española, y yo en el libro lo paso muy de puntillas. Hubo dos bandos, y hubo españoles en los dos bandos, claro que hubo españoles. Y hubo gente buena en los dos bandos. Pero también os digo desde aquí que solo hubo un bando que tenía razón. Y es aquel que no se dejaba matar. Aquel que no se dejaba matar es el que tenía razón, nada más. Es decir, media España dijo, a mí no me matan, estoy harto de poner los cadáveres encima de la mesa. Entonces, eso también es muy importante que lo digamos. Cuando dicen, no, es una reconciliación, sí. Era una guerra civil muy cruel, sí. Había gente buena en ambos bandos, pero solo uno tenía razón. Y es el bando que se negaba a dejarse matar. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Y eso lo decimos en el libro también, ¿no? Pero insisto, el libro, y yo creo que empieza en el 98. ¿Y por qué el 98? El siglo XIX en España fue un auténtico desastre. Comentaba el general Piñar, hubo 5 guerras civiles desde mi punto de vista del siglo XIX. Uno puede decir, la guerra de la independencia, 1808. En esa guerra, no me gusta o no, muchos españoles apoyaron al invasor. Por cierto, el invasor llegó a España con las puertas abiertas que se las abrió Carlos IV. Es decir, el invasor no nos invadió, nosotros lo dejamos venir aquí. Y hubo mucha tropa regular que se puso al lado del invasor. Con lo cual, siendo puristas, fue una guerra, se puede considerar una guerra civil. Tuvimos las 3 guerras carlistas. Y tuvimos las guerras entre hermanos que eran con nuestras provincias de ultramar, porque nunca se les trató como colonias. Eso también es muy importante. Siendo puristas, tuvimos 5 guerras civiles. Llegamos a los regeneracionistas. Cuando hablamos de la generación del 98, intelectuales, cierto calado, cierto peso, y es verdad que tenían buena voluntad muchos de ellos,
Pero no es menos cierto que de repente, después del desastre del 19, decidimos que la historia de España no vale nada, porque la centramos solo en los últimos escenarios, que era el siglo XIX. Y es mentira, España es mucho anterior. Igual que España no existe en el año 78, que es otra cosa que nos quieren hacer ver. Hablan de la unidad de España diciendo que la Constitución no permite una votación. Es que España es muy anterior a la Constitución del 78. Y si me apuro, es muy anterior a la Constitución de 1812, de la que echan de menos Albert Rivera, por ejemplo, ¿no? España es mucho anterior a todo esto. Después de estas 5 guerras civiles, los regeneracionistas opinan que no vale la historia de España y que todo lo bueno, ese catetismo, porque claro, estos intelectuales en el fondo son unos catetos, todo lo que vale lo que me viene de París, o de Londres, o de Alemania. No, es que esto no. Nuestro presidente, ahora mismo, en el siglo XXI, va a Bruselas, voy a ver qué me dice. ¿Cómo? Sí, ¿dónde va usted? Voy a Bruselas a ver qué instrucciones me dan. A mí me da vergüenza ajena, pero me da por él. Me da. A ver, ¿no os pasa esto que muchas veces estás hablando con un tío y es tan analfabeto que te sonrojas y dices, es que soy incapaz de decirle nada, es que, oye, pues nada, un abrazo, que yo contigo no, mejor no lo dejamos para otro día? Pues esto me pasa con Mariano Rajoy, que es nuestro presidente. Del jefe del Estado no hablo, está encargado con sus putas, sus historias, y yo de eso no hablo. No. Por cierto, cada vez que ponemos gasolina nos cuesta dinero. Alguien se queda un pequeño porcentaje del depósito, pero bueno, eso es otra cuestión, esa famosa amistad hispano-árabe tiene también otras matizaciones, ¿no? Pero no hemos venido a hablar de eso porque eso no está en el libro, ¿no? En definitiva, esos regeneracionistas no dejaban de ser un catetismo ilustrado, que es decir, todo lo que viene de fuera es lo que me vale, lo nuestro no vale para nada porque hemos fracasado. Es verdad que tenían razón, habíamos fracasado en el siglo XIX, precisamente por esas ideas. Primo de Rivera, cierto buenismo, la dictadura de Primo, la dicta blanda, al final se acaba quedando solo. Se acaba quedando solo, entre ellos por confiar en un partido socialista que ya tenía que haber sido ilegalizado por la Semana Trágica de Barcelona. Sí, el Partido Socialista es un tema que es para estudiar y para analizar muy profundamente. Cómo en el siglo XXI sigue existiendo cuando tenía que haber sido ilegalizado a principios del siglo XX. Solo por sus connivencias. Pero es que luego tenía que haber sido ilegalizado en octubre del 34. Solo por eso el partido tenía que haber saltado por los aires. Pero siempre se ha tenido cierta connivencia. Y España tiene una maldición milenaria, y es tener una izquierda que es profundamente anti-española. ¿Nos gusta o no? Ha habido intentos de cambiar las cosas, posiblemente estratégicas, como fue Rosa Díez, pero no se ha conseguido. En España, por su influencia, no sé si masónica, no sé, no quiero hacer teorías conspiranoicas, pero no tenemos una izquierda, como en otros países de Europa, que puede ser lo que sea, pero son patriotas. Sacan su bandera, los símbolos, y si uno sabe francés o italiano o portugués, pues no sabe en qué mitin está o en qué... No, aquí sí lo sabemos perfectamente porque no llevan la bandera nacional. Es más, se avergüenzan de nuestra bandera, que tiene más de 200 años, y nos quieren imponer una bandera, fijaros si son demócratas, que solo ha estado 5 años. Es decir, pretenden que su bandera, que solo ha estado 5 años, imponerla a todos los demás. Eso es la democracia. La democracia en este país está para el que piensa como ellos, no para el que discrepa. Y en este libro lo que se pretende, y no me quiero alargar, si no entiendo, es dejar estos conceptos claros, insisto, sin descubrir la pólvora, sin profundizar mucho más, pero que son cosas que yo no opino, doy información, ni más ni menos. Cojo fuentes, voy a otros sitios, pero no doy opinión, es información. El que lo quiera ver, que lo vea, el que no lo va a ver nunca. Pero va siendo hora de que demos un paso al frente, nos descamisemos y empecemos a hacer frente y discutamos con el que nos rebate. Porque no tiene razón. Y ahora sí. Bueno, como habéis visto, Javier le dices, no te enrolles y ya está. Y hace caso, ha ido muy rápido. A mí me gustaría que interactuáramos un poco con Javier y voy a empezar yo. Me voy a meter en los últimos 40 años. El mejor presidente de la democracia.
no ha habido. Hombre, ya sé, Gabriel, son malos todos. No, es que, vamos a ver, uno era un gandul, o un taur del Mississippi, ahí tenía razón Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, que decía una cosa, pero que no ha muerto todavía, que sigue ahí, que eso lo ha dejado hace un año, esto de vivir en la mamanduca lo acaba de dejar, ha estado ahí, lo que sea, pero yo de aquí no me muevo. Felipe González, que uno dice, es un hombre de Estado. Yo, mi querido general Monzón, que tengo mucho cariño y al que quiero mucho, mal va un país si echamos de menos a Felipe González. La lucha antiterrorista de él, es decir, estoy en contra de la pena de muerte, pero voy a contratar a 4 sicarios que encima van a robar dinero de las fuerzas de seguridad del Estado, se van a ir de putas, van a irse de casinos, se van a meter cocaína, y de vez en cuando van a matar a un tío y posiblemente me voy a equivocar en el tío que voy a ejecutar. Eso era la lucha antiterrorista de Felipe González, más o menos. Y más cosas más graves. Para mí lo de Felipe González, lo peor fue que hundió toda la industria nacional. Se lo vendió al capitalismo. Todo lo que había costado hacer desde la base, los altos hornos, los astilleros, las empresas tecnológicas que se estaban implantando en España, la industria de defensa, todo, de acuerdo con ellos, se lo vendió al capitalismo internacional. Traicionó a los trabajadores que decían que lo que defendían. La gran labor antisocial de esto que llaman democracia la hizo Felipe González. Sí, sí. Lo demás, con ser gordo, no digamos ya la entrada en la OTAN, porque de ser contra entrar en la OTAN a meternos en la OTAN por narices. Era un vendido al capital extranjero en nombre del socialismo. Es que la cosa es muy gorda. Bueno, es que la verdad es que la disputa, tu pregunta es difícil. ¿Cuál ha sido el mejor presidente de la democracia? Lo que se ha dicho al principio, ninguno. ¿Cuál ha sido el muchísimo menos peor? Que vamos. Calvo Sotelo, por breve, posiblemente porque luego menos tiempo, podría ser el mejor. Sobre todo Calvo Sotelo era bueno por el apellido que tenía, no por mucho más. Que por cierto lo desonró con creces. De todas formas, cuando la gente me pregunta sobre esto y hablamos sobre es que el socialismo antiguo, no, el socialismo tal y como lo conocemos en España, cuando me hablan de una transición, en España no ha habido transición, solo habrá una transición cuando la izquierda actual, tal y como la conocemos, desaparezca, asuma sus errores. Es decir, el otro día Susana Díaz sacaba a pecho: somos el PSOE de siempre. ¿Pero cómo el PSOE de siempre? El que mataba a curas, el que violaba a monjas, ese es el PSOE de siempre. Pues ese es el que tiene que desaparecer. No, lejos de sentirse avergonzados de su historia, sacan pecho. Entonces, claro, y mientras el PP le ría las gracias, no hay nada que hacer. No ha habido ninguna transición aquí hasta que no desaparezca la izquierda española tal y como la conocemos, hasta que no asuman sus errores. Hablamos de Podemos que venía a regenerar la nueva política. La nueva política venía a regenerar. Ciudadanos, y lo más moderno que me dice Ciudadanos es que echa de menos a los liberales de 1812. Esa es la nueva política. Ciudadanos echando de menos a 1812 y el alcalde Kixi poniendo la bandera de la República del año 31. Esa es la nueva política del siglo XXI. Claro, hasta que no tengamos eso claro, estamos absolutamente perdidos. Javier, hablaba el general del delito de odio. El delito de odio es un atentado contra la libertad de expresión. ¿Qué piensas de la libertad de expresión? Y cómo concluyen esas dos cosas. Vas a provocarme continuamente, primero hablándome de presidentes inanes y luego me hablas de la libertad de expresión. La libertad de expresión en este país, el delito de odio, para que lo dejemos claro, solo está pensado para aquel que no piensa como ellos. Nada más. El delito de odio no está pensado para aplicárselo a sí mismo, que son los que han cometido el delito de odio. Es curiosamente los que han cometido el delito de odio no se les va a aplicar el delito de odio. Entra, mi amigo Pedro está aquí, en una librería diciendo catalanidad es hispanidad, 4 años de cárcel. Coño. Entran 4 perroflautas piojosos en una sede del Partido Popular, que a mí me da igual, y tal, y el Partido Popular ni siquiera pone la denuncia. No, bueno, es que no sabemos todavía qué vamos a hacer. No sé si me entendéis. El delito de odio es una trampa para ser aplicado al que no piensa como ellos. Y claro, ellos no pensaban que ellos mismos iban a ser quienes cometían el delito de odio, pero claro, no está pensado para ser aplicado a ellos mismos.
El tal Casandro, Casandra, en susodicho, la cosa, yo lo llamaría la cosa para no faltarle el respeto. Claro, eso es libertad de expresión. Falta el respeto a la cosa. A la cosa ha hablado. Bueno, yo no le quiero faltar el respeto a la cosa. Pero la cosa, a mí me falta el respeto. Porque cuando habla de Carrero Blanco, de los fachas, yo me considero fascista, facha, todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si tú no lo eres, seguro que yo lo soy. Porque yo intento no ser una cosa. Entonces, ya está, es así de sencillo, con lo cual el delito de odio, que sepáis que va a ser aplicado a todos los que no piensan como ellos. ¿Y quiénes son ellos? El resto de nosotros. Pero no hay que darse por vencido, tenemos que seguir avanzando, tenemos que ser didácticos, tenemos que no volvernos sectarios, tenemos que ser amplios y sobre todo hablar en el lenguaje del siglo XXI. Eso es, si queremos hablar de historia, vamos a hablar de historia. Porque ellos tienen mucho que perder. Cuando el Partido Popular dice, no hablemos de historia, que es pasado. Coño, dale un bofetón y no hables de historia, pero hazlo primero. Porque el Partido Popular vota a favor de hacer hijo predilecto a Santiago Carrillo en Gijón, cuando seguramente los abuelos de aquellos del PP que votaron a favor fueron ejecutados por Santiago Carrillo. Nada más que por eso. Yo no quiero hablar de historia, ni estar remontándome a Franco, ni a otro, ni a Primo de Rivero. Pero es que muchas veces, si me lo ponen tan a huevo, vamos a contestar. Nada más que eso. Venga, para no provocarte. No es muy difícil no provocar, ¿eh? Felipe VI limpiará la imagen del emérito. Ay, vale. Vamos a ver. Os prometo que voy a hacer un libro de opinión dentro de poco. Este no es de opinión, este es solo de información. El mayor enemigo de la República en España son aquellos que añoran la Segunda República. A mí me puede gustar la República. En un momento dado, considero que puede ser, me vale igual un cantamañanas o un... ¿cómo se llama el mago de Oz? Un espantapájaros. Bueno, me da igual, un espantapájaros elegido por todos. Para empezar, en la Segunda República no se elegía, o uno que venga de dinastía. Me da exactamente igual, de verdad, no es un tema de dinero, me da exactamente igual. Hombre, cuando una monarquía defiende el Día del Orgullo Gay y no el Día de la Victoria, que es lo que ha pasado, hemos sustituido el Día de la Victoria. Por cierto, en los últimos 25 años ya no se llamaba Día de la Victoria, era el Día de la Paz. Que eso también es importante matizar. Pero bueno, independientemente de esto, los mayores enemigos de la República en España son aquellos que echan de menos la Segunda República. El mayor enemigo que tiene la monarquía en España es la Casa Real. Con lo cual no te sabría decir. Pero limpiar la imagen de Juan Carlos es muy fácil. Con no hacer nada vale. Es decir, no, es muy fácil. Con ir a Japón y darle un abrazo a un robot y besarle la frente y decir que estamos deseando que todo mejore y que el mundo sea... Es muy fácil mejorar la imagen de la Casa Real. Mi general, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Bueno, pues yo no voy a provocarte más. Si queréis alguno provocarle, lo tenéis a huevo. Lo tenéis a huevo. Si queréis hacerle alguna pregunta a Javier, seguro que tiene respuesta para... Lo que sí me gustaría decir es que hay que reconocer una cosa, por duro que sea, el mejor presidente, en el sentido de que ha actuado como esperaba que se iba a actuar con él, ha sido el señor Zapatero. Porque no ha engañado a nadie. Los demás, bueno, Suárez el gran traidor, de uniforme del movimiento a destruir el movimiento. Está clarísimo, el Calvo Sotelo pasó desapercibido. Suárez, González ya hemos dicho, el traidor a los trabajadores. Es la gran traición que se hace a España, a todo lo que se había conseguido. Andando, digamos, pero siguió el poder a los separatistas. Se acabó con el servicio militar por imposición de los separatistas. Por lo menos Zapatero sabemos de cómo pensaba y fue consecuente. Y luego ya ha llegado el señor Rajoy y vamos, de la manada, vamos a ver, auténticos traidores. Si yo fuera ley... Al final, como es la democracia en España, que mejor presidente Zapatero. Allí quieren hacer una pregunta, Javier, o al general, no sé. Sobre el tema del Poder Judicial. El tema de la politización del Poder Judicial ahora mismo en la Audiencia Nacional es brutal. O sea, no cae la menor duda. Y yo que soy abogado lo estoy notando en el tema de los delitos de odio, la diferencia que hay de tratar a una persona sobre otra, lo tenemos en el tema de Blanquerna, por ejemplo. Pero la gente que han condenado a 4 años de prisión
la Fiscalía por introducir un acto y sin embargo en otros actos en la Universidad Complutense o en cualquier tipo de historia, vamos a ver, la Fiscalía no pedía 4 años, pedía 17, ¿eh? Así que son... 4 años. Sí, sí. Y sin embargo, en temas de... Pero, vamos a ver, el tema de la politización de la justicia no es nada nuevo, pero nunca ha estado tan politizada como ahora. Nunca ha habido menos separación de poderes, pero además hay una cosa que nos tiene que hacer reflexionar. Y esto pasa porque uno dice, no, la Constitución no dice eso. Sí, la Constitución dice eso, dice cómo se elige el Tribunal Constitucional y tal, pero sin entrar en eso, estoy harto de aquellos que me dicen, a ver si aplicamos la Constitución. No nos engañemos, la Constitución lleva 35 años aplicándose, en un solo sentido, con lo cual si llevamos 35 años aplicando en un solo sentido, si mi hijo es un golfo desde hace 35 años, es que es un golfo. No, si la Constitución lleva aplicándose en este sentido 35 años, es que esta Constitución es esto, la lectura que tiene, no tiene otra. Con lo cual, lo que tú estás diciendo, que tiene mucha razón, viene en la Constitución. Aquellos que dicen, es que no se aplica la Constitución, ¿cómo que no? ¿Usted ha conocido ha conocido la aplicación del artículo 8 de la Constitución? No, con lo cual esta Constitución es el origen de todo el mal. Y eso es, a lo mejor es lo que tenemos que empezar a reclamar, ¿no? Muchos de nosotros no votamos la Constitución, pues ya que está tan de moda tan votar, vamos a empezar a votar. Vamos a empezar a votar, entre otras cosas, si deseamos este sistema autonómico. Por ejemplo, vamos a reclamar eso. Por allí. Perdona, ¿hay alguna diferencia entre la ocupación amorosa que hicieron los de la CUP, de la sede del PP, y el brutal atentado de un minuto de los camaradas de Blanquerna? Sí. Yo, en mi justicia, no acabo de verlo. Te lo digo yo, o yo la opinión es que ese delito de odio que se les acusa, y aquí está Pedro que puede contestar, es que no estaba pensado para ser aplicado a ellos mismos, con lo cual los de la CUP mañana pueden venir a este local y quemarnos a algunos de nosotros dentro, que no es un delito de odio, es un mero accidente, o es una libertad de expresión. El gritar catalanidad es hispanidad, según este modelo, es un delito de odio. Entonces, el delito de odio nunca se lo van a aplicar a sí mismos. Entre otras cosas, porque los agredidos no han denunciado. Se lo están pensando todavía. Con lo cual, claro, el fiscal dice, no miro al techo, sé que no denuncian ni esto. Se lo iban a denunciar, no sé si han puesto ya la denuncia, estaban sopesándola, pero vamos, sale un diputado y se pone en la puerta diciendo, el responsable soy yo. Y no ha pasado nada. Ayer tuvimos las imágenes de un diputado de Rufián que hace honor a su apellido, diciendo, usted es un mafioso, un gangster, nos vemos en el infierno. Pues posiblemente se vean en el infierno. Se vean ellos, claro. Entonces, no, efectivamente, el delito de odio no está pensado y lo tenemos que tener multado para ellos mismos. Pero dentro de poco, vamos a ver, la izquierda, y en esto de la izquierda meto desde el centro reformista, meto todo, es la mayor coacción de la libertad. Ahora mismo España vive el mayor momento de coacción de libertad individual que hemos conocido nunca. Libertad individual. Porque claro, hay tontos que se creen que la libertad consiste en ir a votar cada 4 años. Y eso es mentira. Vamos a votar cada 4 años cuando quieren que seamos borregos. Cada 4 años, y si es necesario, vamos más a menudo. Vamos más a menudo. Pero en el fondo, eso no me da la libertad. Te dicen lo que tienes que fumar, lo que tienes que beber, con quién te tienes que acostar. Si es de tu mismo sexo, te dan una pequeña subvención. Esto consiste en esto, ¿no? Entonces, oye, si yo soy maricón, me dan esto no lo grabes, me dan una pequeña subvención y un abrazo y tal. Pero no le digas que es maricón, porque no, eso es delito de odio. Vamos a ver. La realidad, la apariencia de la realidad, al final la cambiamos. Pero eso que estamos hablando ahora, y puede parecer un chascarrillo, es lo que han convertido en la historia de España. Nos están metiendo, pero no a nosotros, que somos mayorcitos, son a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es lo que se creen. Yo insisto, el libro de este libro me lleva, leyendo el libro de texto de mi hijo, me cojo tan encabronamiento que es que no sé qué hacer. Estaba a punto de comerme el libro. Fui a hablar con la profesora y tal, mi mujer me agarraba, digo, es que 50.000 fusilados en el tiempo de Franco, si no había 1 millón de muertos en la guerra civil que provocó Franco. En Guernica murieron 100.000 personas.
murió en 122. Es decir, algo es acojonante. Claro, el Guernica es un negocio, 80 años de negocio. ¿Cómo vamos a cortar ese negocio? Pues todo forma parte de esto. Pero claro, a base, mira, las barbaridades, y salto de un tema a otro, que dijo el exalcalde de Gerona en Harvard, en un pequeño salón, llegó a decir que Cataluña era el país más grande del mundo, que el Parlamento catalán era... Y nos reímos. Claro, la gente que sabe un poquito de esto se ríe. Dentro de 20 años lo que ha dicho será verdad. Ese es el problema, que nos hemos reído ahora. En 20 años estará en los libros de texto de nuestros hijos. Y eso es lo que tenemos que decir, stop. Mejor alto. Hablando de negocio... Ay, perdón. No, mira, yo te quería contar respecto a lo que estabas diciendo en los libros de texto. Yo tengo 4 hijos y me he visto en la situación de, el otro día con mi hija pequeña, corregir el libro, mandárselo a la profesora y decirle, mira, esto es lo que hay. Entonces, claro, la profesora le dijo que bueno, pues que yo estaba equivocada y la contestación de mi hija es que a quién voy a querer, a un libro de texto o a mi madre. Creo que nosotros mismos, con nuestra actitud, podemos influir un poco también para que las cosas cambien, ¿no? Hay que influir. ¿Cuál es el problema? Que al final tu hijo suspenderá. No ha sido el caso, o sea, pero también es cierto que te habías dado a eso, ¿no? Lo que pasa que es que creo que si aguantamos mentira tras mentira, al final llega un momento en que pueden con nosotros, con nuestros hijos, y al final estamos haciendo una sociedad corriente nosotros mismos. Yo a mi hijo le digo, pon esto, pero creo que esto no fue así. Y yo se lo digo así, pon esto, esto es lo que pone en el libro, pero yo esto... Yo a mi hija le he dicho que ponga según los textos. Según los textos, y lo que me han mandado a estudiar es esto. Pero para probar, y esto lo hago para probar. Pero es mentira. Solo te digo una cosa, la cosa, que es Cassandra o Ramón, quería ser profesor, o profesora, o ya es profesor. No, bueno, son esos nuestros profesores del mañana. Claro que sí. La capacidad de coacción social es tremenda. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo clarísimo. Guadiana del Caudillo es un pueblo que se crea en la época de Franco, no existía. Entonces le ponen Guadiana del Caudillo. Claro, ahora con la ley de memoria histórica y todo esto le quieren cambiar el nombre y el propio pueblo dice que no, que quiere conservarlo. Y lo gana judicialmente. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, se ha ganado. No le pueden obligar a cambiarlo porque no es una apología del levantamiento del 18 de julio el que un pueblo que creó Franco se llame Guadiana del Caudillo. Muy bien, todo parece que queda claro. Hemos ganado, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? En ese pueblo, a partir de ahora, han empezado ni una subvención, ni un dinero, ni una carretera, ni un arreglo, y además la minoría activista de izquierda, al hijo del alcalde lo llaman facha, no sé qué, no juegan con él y tal. ¿Qué pasa? En las próximas elecciones se ha acabado ese alcalde y esos que eran los representantes del pueblo, elegidos y apoyados por el pueblo, tienen que cambiar obligatoriamente de su actitud, porque si no saben que el pueblo acaba desapareciendo, no el nombre, sino el pueblo. Entonces, estamos luchando contra corriente, contra marea, contra viento, contra circunstancias, pero luchamos también sobre todo contra los que tenemos de atrás, que son los peores, contra los que se llaman, que defienden los mismos ideales y hacen todo lo contrario. Bueno, eso ya lo sabemos y partimos de eso, pero por eso tenemos que hacer mucho más esfuerzo, por eso tenemos que influir sobre nuestros hijos, sobre los jóvenes, estudiarlo y decirlo continuamente, pero sabiendo que estamos en unas condiciones tremendamente duras. Estamos luchando en unas circunstancias adversas, muy difíciles de superar, porque se ha abandonado mucho territorio durante muchos años. Y eso cuesta mucho de recuperar, porque se ha abandonado sin lucha y gratuitamente. Todas las posiciones que tienen los de la memoria histórica se las hemos regalado. No nosotros personalmente, pero sí los que debían de haberlo defendido de alguna manera. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Perdona mi intervención. Yo ya quería para ir terminando, pero Fonsi. Bueno, en general Luis Piñar ha dicho en referencia al pasaje de la serie del Alcázar que ahora se dice que lo de los rehenes y todas estas cosas, pero a mí no me importa lo que dicen los libros. ¿Por qué? Porque en España se lee poco. Sin embargo, recientemente, en la emisión hace un par de meses de la película de Su Novedad en Alcázar, hubo un crítico que en la introducción de la película tuvo la desvergüenza de decir que la gente se queda con eso, que por ejemplo que era mentira todo y que
y que el episodio de la conversación del coronel Moscardó con el hijo era mentira. O sea, te puedo dar vergüenza decirlo en la televisión. La gente se queda con eso. Sí. No lo dice el crítico, es que conozco la anécdota real, contada por una persona que estaba allí presente, vamos, pues mismo. El ministro actual del Interior, Zoido, fue delegado del gobierno en Castilla-La Mancha. Y ya como ministro del Interior ha ido a hacer una visita al Museo del Ejército, que está situado en el Alcázar del Toledo. Naturalmente al ministro le acompaña la máxima autoridad del museo, que no quiere decir que ese día fuera el director porque acababa de cesar el anterior y no había tomado posesión al siguiente. Bueno, pues cuando llegan al despacho de Moscardó, Zoido, que había conocido el despacho de Moscardó antes de la reforma, dice, hombre, me llama la atención que no está la placa de mármol donde figuraba la conversación de Moscardó con su hijo Luis antes de que le fusilaran. Entonces, el acompañante suyo, vamos a entender, el segundo del museo, porque el primero en ese momento no estaba nombrado, le dice, sí, la hemos quitado porque no hay ninguna garantía de que este episodio se diera realmente en la historia. O sea, y como había dudas, lo hemos quitado. Eso lo dice un militar del Museo del Ejército Español que está en el Alcázar del Toledo. Lo que diga el crítico es casi lo de menos, como decimos de siempre. Si los propios del museo, que deberían conocer la historia y haberla vivido y tener todos los testimonios ahí, están dudando, por lo menos dicen que dudan si eso fue histórico, pues no. Que yo no tengo ninguna duda de que saben la historia que fue. No tengo Seguro. ninguna duda. Hombre, claro, esa es la una maldad. excusa, pero si lo quitaron antes de que ellos se hicieran cargo de eso. A ver, señora, perdón. Espera, te vas así, luego Sí. vas tú, ¿vale? Buenas tardes y gracias por este espacio tan formidable. Yo quería decir que creo que no ha habido otro momento en la historia de nuestro país, de España, en que la realidad que plasma Orwell en el libro 1984 sea lo que estamos viviendo cada día desde por la mañana hasta por la noche. Porque es una imposición de cómo tienes que pensar, hablar, decir, creer, y entra en todos los aspectos del individuo de tal manera que es quitándole la verdad, arrebatarle la identidad humana. O sea, es que después de quitarte la historia, la religión, todo eso, es quitarte la esencia humana. Pero ¿sabe una cosa? Todo en nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Que es paradójico. Del bienestar social y de las... Yo hay un programa que hago desde hace muchos años que se llama Una Hora en Libertad. Claro, ahí denunciamos esto, ¿no? Una Hora en Libertad es lo nuestro. No tengo que pensar como piensa Isabel Gemio, o la otra Petarda, o el de más allá, no. Una Hora en Libertad son los invitados que traemos aquí, los que hablan como General Piñar. No, pero, eso Javier, es una hora en libertad. Si es que esto, lo grave de todo esto es que la figura en la que se basa el programa ese de Gran Hermano, que era el control de la conducta humana desde un medio que nos vigila constantemente, se ha convertido en el programa de mayor audiencia y repetido. O sea, que la gente se recrea con su propia disminución de capacidad de ser libres y tener que obligarse con una conducta que te la marcan, en este caso los directivos del programa, o que puede ser cualquiera. Entonces, la propia sociedad se regodea y disfruta con ese reconocimiento de que están sometidos a un control completo. Os voy a contar una cosa antes de que te peleo, al hilo de lo que comentaba el general Piñar. Un atentado en Rusia, 14 muertos. No he visto a nadie poniéndose la bandera rusa, ni a nadie haciéndose genuflexiones, no. Los muertos rusos no interesan, porque sabemos que es Putin, que por cierto es el faro de Occidente ahora mismo, nos guste o no. ¿Saben ustedes una cosa? A los 10 minutos de ser trending topic, para que esto de las tecnologías lo estamos aprendiendo, era el atentado de Rusia. A los 10 minutos era la separación de Bisbal, o ¿cómo se llama? Bustamante con ¿cómo se llama la modelo? Echevarría. Eso a los 10 minutos pasó los 14 muertos y la preocupación de este país era la preocupación de Bisbal o el otro cantante, ¿cómo se llama? Bustamante con Echevarría. Esto es lo que tenemos. Eso sí. Todo nos preocupaba los 14 muertos del metro eran secundarios, lo importante era Echevarría
y del otro pájaro, que por cierto no canta mal. Se han separado. Pues espérate. Yo parece que se han separado, no ahora sé. viene el programa ese de la isla, que no es mucho mejor, y que va el que se está a la gilipollas le está mirando a la Campos, que en su época era franquista. Yo no sé ahora. Seguro que no. Pedro. Si está ahí seguro que no. Pedro. Sí. La que se va a montar ahora de verdad. Antes comentabas, Javier, Sí, que... sí, era franquista. Y además ayudaba. Pedro, Pedro. A ver, antes comentabas que el general Blas Piñar padre, que tú y yo estuvimos... El otro no era general, era notario. Para nosotros era general y nosotros éramos sus tropas. Lo entiendo perfectamente. Entonces, el general Blas Piñar padre, tú le veías su carácter visionario y basándose en la historia y en el conocimiento, era muy inteligente, pero no era tan listo como que para que fuera a predecir el futuro. Sin embargo, basándose en criterios de lógica y en unos conocimientos mínimos de la historia, podía prever lo que iba a pasar. Basándote en la historia que tú has conocido y siguiendo ese carácter premonitorio de nuestro general, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar fundamentalmente con Cataluña y con Vasco Garas? Ahí la llevas, ahí la llevas. Yo suelo ser bastante optimista, pero es verdad que aquí cada día me cuesta más. Pero no todo está perdido. Es decir, decía von Bismarck hace 100 años, lo decía que España llevaba 400 años intentando descubrirse y que era la nación que más admiraba, lo pongo en el libro, porque no lo había conseguido. Pues yo me aferro a eso porque estoy seguro que el español al final, no sé dónde, es verdad que a mí me cuesta más, en ese oscuro corazón de maléfico, al final dará un paso al frente y dirá, hasta aquí hemos llegado. Yo tengo esa esperanza. Si no tuviese esa esperanza, el futuro de España es su desaparición. Desaparición con la connivencia internacional y todas estas comunidades autónomas, eso sí, en la Unión Europea, y se habrá conseguido un anhelo que siempre ha deseado el Reino Unido y que siempre ha deseado Francia, que en el fondo son nuestros enemigos naturales, punto. Te pedías antes por ahí, sí, y ya acabamos, vamos ¿no? dejando, sí, que ya... Yo la clave de la manipulación histórica y de la situación actual que estamos viviendo la veo en que hay que dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, que es precisamente lo que ha hecho la izquierda durante estas últimas décadas. O sea, lo que sabemos todos que se llama el marxismo cultural, que es la actualización del marxismo para imponer una dictadura poco a poco, se ha actualizado al siglo XXI y a unas sociedades más prósperas, democráticas y tal. Entonces, yo creo que esa es la clave. La clave está en lo que han hecho ellos, que han tomado las universidades, han tomado el cine, han tomado las televisiones, han tomado una serie de cosas, y yo creo que esa es la clave. Ellos, Javier, te agradezco la pregunta, no han tomado nada, se lo hemos dejado nosotros. Es decir, a mí cuando no hay nada más inculto que un tío que dice que es marxista, no hay nada más inculto, más analfabeto, porque si supiese lo que él no lo sería. Es decir, Pablo Iglesias dice, soy profesor de universidad. ¿Eso qué es? ¿Qué es ser profesor? ¿Qué es ser un juez? No sé si me entendéis, que no es nada complicado si nos ponemos, es que un tío se estudie 10 horas un código, no es nada del otro mundo. No nos hagamos, hemos hecho dejadez de funciones, hemos abandonado las ideas, hemos creado un páramo cultural. Es mentira, nosotros hemos tenido grandes pensadores como el amigo de maestro José María Pemán, hemos abandonado eso. No ha abandonado quien en ese momento a lo mejor tenía esa posibilidad de hacerlo, que lo ha hecho, por miedo a ser acusado de no sé qué, lo ha abandonado. Es mentira, no son más inteligentes, no son más listos, no saben interpretar mejor, es que es mentira. No, es que quien tenía que haber confrontado esas ideas, lo ha abandonado y ha pensado que a España se la compraba, o que a España se la votaba. Porque quien tenía esa responsabilidad, que no somos nosotros, por qué decirlo así, era un partido que a lo mejor tenía que habernos representado, no a nosotros, pero posiblemente el contrapoder a esa izquierda no lo ha hecho. Se ha limitado a cuestiones económicas y encima se ha visto que encima lo ha hecho mal. Y ahora ya sí, para terminar, el jefe de la casa, Charlie. Bueno, cuando has hablado antes de delito de odio, has dicho que pueden venir aquí, matarnos, que ahora no digo, ya han venido. Varias veces. Y el fiscal, la cárcel me la pide a mí. Sí, sí. Y para terminar, un deseo, que dentro de unos años vuelvas a escribir otro libro en el que salga Belisa Ruiz, Rafa Ripoll, porque hayamos hecho historia.
Yo te digo una cosa, que espero que no sea dentro de muchos años, que espero que sea dentro de algunos meses. Ojalá. Es decir, no vamos a esperar, yo no quiero esperar tanto tiempo. Bueno, ¿sabéis lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirá Johnny día a día? ¿Y sabéis lo que le dijo? No te creas todo lo que escuches, es posible que sea mentira. Muchísimas gracias.